quiero hablar un poco acerca de la visión de la iglesia. Amén. ¿Cuál es la visión de nuestro ministerio? ¿Por qué existimos y hacia dónde vamos? Amén. Quiero pedir a todos que escuchéis con muchísima atención porque este tema es súper importante. Amén. Podéis también tomar notas, si tenéis ahí un bloque para tomar apuntes, es súper importante. Entonces, la visión del ministerio del Espíritu. ¿Quién sabe que nuestro ministerio se llama Ministerio del Espíritu? ¿Todos sabéis? Amén. Entonces hoy vamos a saber el por qué nos llamamos así y cuál es nuestra misión, ¿vale? Tenemos varios puntos, yo iré nombrando cada punto, ¿vale? Entonces vais apuntando, ¿vale? El primer punto, sabremos qué es una visión. ¿Qué es una visión? Entonces, una visión es un llamado de Dios. Una visión es un llamado de Dios, es un llamado para un grupo de personas con un grupo de instrucciones específicas. Amén. Dios, Él nos ha llamado como ministerio y nos ha dado instrucciones específicas. ¿Qué es el llamado? El llamado es una asignación. Por ejemplo, yo llamo a alguien con un propósito. Nuestros nombres tienen significado. ¿Quién sabe que su nombre tiene significado? Y de acuerdo con el significado de nuestro nombre, se supondría que nosotros tendríamos que desempeñar una función. ¿Vale? Normalmente cuando alguien crea, un inventor crea algo, por ejemplo, si él crea, por ejemplo, un coche deportivo, ¿vale? ¿Por qué se llama coche deportivo? Por su forma y por lo que tiene que hacer. Significa que es un coche que es veloz, ¿vale? Por ejemplo, si yo llamo un camión cisterna, ¿por qué es un camión cisterna? Porque tiene una cisterna, ¿vale? Que lleva un cierto tipo de producto. Esa es su misión, ese es su propósito, su asignación. ¿Vale? Entonces nosotros como ministerio tenemos un llamado. Nos llamamos Ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos algo específico que hacer. ¿Vale? Una visión es también el sistema por el cual funcionará la institución. Por ejemplo, nosotros como iglesia, ¿vale? Tenemos una visión y es también un mapa de cómo alcanzar el sueño. Cuando el Señor me ha dado una visión, Dios Él me ha mostrado en sueños cómo será este ministerio en el futuro. ¿Vale? Él me ha dado una imagen de cómo será. Pero para que nosotros podamos llegar a aquello que Dios me ha mostrado, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Llegaremos allí haciendo determinadas cosas. Eso es lo que se llama la visión. ¿Vale? Es lo mismo, por ejemplo, cuando se trata de una empresa, más o menos. El dueño de la empresa o el creador de la empresa tiene una visión para esta empresa. Y él tiene determinadas herramientas, o un mapa, o un proyecto de cómo alcanzar esta visión, o este sueño, ese deseo. ¿Amén?
Entonces, en ocasiones, Dios junta varias personas de varias partes del mundo para un trabajo específico. Por ejemplo, en nuestra visión, nuestro ministerio, Dios ha juntado personas de varias partes del mundo. Amén. Tenemos aquí gente de Angola, tenemos aquí gente de Guinea Ecuatorial, tenemos gente de Gabón, amén. Tenemos gente de Costa Rica y varios otros lugares del mundo. Amén. Somos personas diferentes, con culturas diferentes, ¿vale? Pero estamos aquí reunidos. Dios nos ha juntado para un propósito específico. Es Dios el que llama la gente para los determinados o varios ministerios. Podemos abrir, por favor, 1 Corintios capítulo 12, el versículo 28. En 1 Corintios 12, 28, el hermano Odi puede leer si lo encuentra. Primera Corintios 12, capítulo 12, versículo 28. Así dice la palabra del Señor. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesarios. Primera Corintios 12. Sí. 22. No, 28. 28, perdón. Así dice la palabra. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Amén. Entonces, Dios es el que llama a estos ministerios para la iglesia. Amén. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. Luego llama a aquellos que ayudan. Amén. ¿Quiénes son los que ayudan? Por ejemplo, los diáconos, presbíteros, colaboradores, intercesores. ¿Quién llama a estas personas y las junta en la iglesia? Es el mismo Dios. Amén. ¿Para qué Dios las junta? Para un propósito. Para la visión del ministerio. Entonces, el punto número 2. ¿Qué no es una visión? Una visión no es tener una buena idea, aunque esté basada en la Biblia. No es coger la Biblia y decir, vamos a hacer esto o aquello, aunque esté de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Esto no es una visión. Hay gente que dice, mira, voy a coger la Biblia, vamos aquí a montar una iglesia, ¿vale? Vamos a leer algunos versículos y tal. Aunque esto es bíblico y está bien, eso no es una visión. ¿Vale? Entonces, el punto número 3. Cada ministerio tiene una visión. Cada ministerio que existe o cada iglesia tiene una visión. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de las cosas espirituales. Amén. Amén. Tenemos que entender eso. Cada iglesia en específico tiene una visión dada por Dios. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1. La hermana Lucrecia va a leer. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1. Su micrófono está cerrado.
¿Lo tiene? Capítulo 12, ¿qué versículo? Versículo 1. Ah, Pastor, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Dice así: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiere que los malentiendan. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que es Él el que da estas capacidades espirituales o los dones espirituales. Amén. Son dados por Dios. Y también hay diversidad de ministerios. No hay solo una iglesia verdadera o una iglesia que tenga la verdad absoluta. Amén. Una iglesia que se pueda decir, no, esta iglesia es la iglesia verdadera. O sea, esta iglesia es la que está 100% correcta. ¿Vale? Dios, Él ha llamado a todas las iglesias, ¿vale? Y todas son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen una visión dada por Dios y la visión que Dios ha dado a cada iglesia es única. Amén. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, el versículo 5 y el 6. 1 Corintios capítulo 12, versículos 5 y 6. Tania, ¿puedes leer si lo tienes? Primera Corintios 12, 5 y 5 y 6. 6. Sí. Oh, perdón, 5 y 6. Primera Corintios 12, 5 y 6 dice: hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Amén. Entonces, como hemos visto, Dios ha dado diferentes visiones, ¿vale? Las formas de servir, la forma de hacer iglesia son diferentes, pero todos servimos al mismo Dios. Amén. Tenemos que entender eso. El cuarto punto, el error de querer que todos sean iguales. La iglesia es comparada a un cuerpo físico, en el que Jesús es la cabeza y cada ministerio es como un miembro del cuerpo de Cristo. Como por ejemplo, un ministerio puede ser los pulmones, otro los huesos. Por eso a veces es común que un hermano, por ejemplo, va a visitar a la iglesia del estómago, por ejemplo, y él, estando allí en esta iglesia, dice, pero estos están equivocados. ¿Por qué? Porque no comen. Otros va a visitar a otra iglesia, por ejemplo, la iglesia de los pulmones. Llega allí y ve que ellos hacen diferente, dice, estos están equivocados, ¿por qué? Porque estos, por ejemplo, un hermano de la iglesia de los pulmones, va a visitar otra iglesia y dice, estos no respiran, por eso están equivocados. No están equivocados. Amén. Ambos están correctos. ¿Por qué? Porque cada uno, según lo que Dios le ha llamado, tiene que obrar de esta manera. Si Dios te ha llamado a la iglesia de los pulmones, entonces la persona tiene que ir a la iglesia de los pulmones, ¿vale? Donde se respira, ser fiel allí y servir allí, ¿vale? Por eso cuando uno busca una iglesia, un ministerio, uno tiene que orar, pedir dirección a Dios de dónde la persona tiene que estar y tiene que servir a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si no, él llegará, por ejemplo, él pertenece a la iglesia de los ojos.
Va a la iglesia de los pulmones y va a querer que todo el mundo ahí en los pulmones vea. Va a querer imponer. Tenéis que ver, no podéis respirar. ¿Y qué es lo que va a causar esto? Esto va a causar un cáncer. Él no estará satisfecho y va a llevar a otros a la insatisfacción también. Va a crear problemas ahí donde está. Amén. El punto número 5. La mezcla de visiones trae grandes problemas. ¿La mezcla de qué? De visiones. Por ejemplo, una persona que está en la iglesia católica, ¿vale? Es muy peligroso que la gente, el hecho de que la gente ande de iglesia en iglesia. ¿Por qué? La persona está en una iglesia, coge la visión de esta iglesia, luego va a la otra, coge la visión de la otra, luego va a la otra, coge la visión de la otra, y luego es una confusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Un cristiano que quiere servir en una determinada iglesia tiene que entender este secreto y someterse a la visión de ese ministerio. Una vez que Dios te muestra cuál es el ministerio donde tienes que estar, uno tiene que ser fiel allí y someterse a la visión de este ministerio. Amén. Debes servir a Dios ahí donde Él se identifique y someterse a la visión. Amén. El punto número 6. Una visión es siempre progresiva. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios, Él, por ejemplo, Él a mí me ha dado una visión para este ministerio. Pero esta visión que Dios me ha dado es progresiva. O sea, a la medida que yo voy obedeciendo a Dios, Dios irá dando más instrucciones. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, en la familia, en los negocios, ¿vale? En tu vida privada. Muchas veces Dios te quiere bendecir y Dios te da unas instrucciones. Hijo mío o hija mía, haz eso. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé el plan todo. O sea, todo el plan, ¿no? Todo lo que va a pasar. Pero ¿cómo funciona Dios? Dios, Él te da una instrucción. A la medida que vayas obedeciendo, Dios te va dando más instrucciones. Si uno no obedece lo que Dios ya le está dando, Dios no te dará más. Amén. Es lo mismo en un empleo, por ejemplo, te han llamado para un puesto de trabajo. A la medida que eres fiel en este puesto, vas desempeñando estas tareas que tu jefe te ha dado, ¿qué es lo que él hará? Te va a promover. Pero si tú no eres capaz de hacer lo que ya te han dado, tu jefe no te puede promover. No te puede ascender. Lo mismo pasa con Dios. Amén. Entonces la visión también es así. Dios, Él te da una visión, te da unas instrucciones, algo que tienes que hacer. A la medida que tú eres fiel y obediente a lo que te ha dado, Él te va dando más instrucciones. Amén. Ahora bien, el número 7. ¿Cómo saber si una visión es o no de Dios? ¿Cómo puedo saberlo? Ya que hay tantas iglesias, ¿no? Hay tantas visiones. Una visión es de Dios si estuviere 100% acorde con la Biblia. Amén.
si estuviere siendo confirmada con señales y maravillas. Si fuere atacada por el diablo o por el mundo, por las instituciones, por las autoridades, y venciere. Por eso tenemos que estar muy atentos, ¿vale?, a estas señales. Perdón, ¿puedes repetir? Una visión es de Dios si estuviera 100% acorde con la Biblia. ¿Vale? Nos tenemos que basar en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo que hacemos tiene que estar de acuerdo con la palabra. No pueden ser ideas humanas. Porque yo pienso, porque yo creo, porque no sé qué. No, tienes que tener una base bíblica. Amén. Si estuviera siendo confirmada con señales y maravillas, ¿qué significa eso? Si la gente es sanada, si la gente es transformada, si Dios obra milagros, si la vida de las personas son transformadas. Amén. Y si fuere atacada por el diablo, ¿vale? Por ejemplo, se levantan oposiciones para cerrar la iglesia, para destruir el ministerio, para no permitir que el ministerio avance. Pero esta iglesia se va multiplicando, va creciendo, va avanzando. Entonces es una señal. Amén. Ahora vamos para nuestro ministerio, el punto número 8. ¿Cuál es el llamado de la iglesia, ministerio del Espíritu, o nuestra iglesia? La tarea que Dios dio a nuestra iglesia está en armonía con 2 Corintios capítulo 3. Podemos abrir. 2 Corintios capítulo 3. El versículo 7 y el 8. Sadal, si lo tienes, puedes leer. 2 Corintios capítulo 3, el versículo 7 y el 8. Tu micrófono está cerrado. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fuere gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Es eso? Sí. La cual había de padecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Entonces, cuando Dios me dio la visión para este ministerio, Dios me lo dio a través de este versículo. Amén. Es de aquí donde nosotros sacamos el nombre ministerio del Espíritu. ¿Qué significa este versículo? En pocas palabras, significa que si el ministerio de la ley, el ministerio que Moisés tuvo en el desierto, era un ministerio glorioso, amén, que estaba basado en las tablas de la ley, cumplir o no la ley, adquirir la salvación a través de la ley, ¿cómo no será más bien glorioso el ministerio que tenemos hoy en día? Que tiene que ver con la salvación a través de la fe en Jesús. Tiene que ver con la salvación por la fe. Que nuestro espíritu sea transformado, nazca de nuevo. Que a través del Espíritu Santo en nosotros podamos ver y entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén.
Amén. Entonces, nuestro ministerio tiene que ver con tratar directamente con la vida de las personas. Tiene que ver con llevar la salvación a las personas. Mostrar cuál es el propósito de Dios para la vida de cada persona. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, el llamado de nuestro ministerio es para los pueblos de habla española, para los pueblos de habla francesa, italiana e inglesa. Amén. Dios nos ha llamado a estos pueblos. Dios nos irá dando instrucciones de cómo llegar a estos pueblos. Ahora actualmente lo estamos haciendo por internet. ¿Vale? Porque es la forma que Dios ha empezado. Pero en un futuro, a la medida que nosotros vayamos siendo fieles, Dios nos irá dando estrategias. Nunca se sabe lo que Dios podrá hacer con cada uno de nosotros que estamos aquí. Que ir a Mónaco para ir ahí a empezar la obra, a otro a Andorra, a otro a Italia. Amén. Amén. Y recientemente Dios nos ha dado una palabra, me ha dado una palabra, que no nos olvidemos de Escocia. Yo nunca he pensado en Escocia, en ir a Escocia, pero el Señor quiere que nosotros nos acordemos de ellos también. Y el Señor abrirá puertas para que podamos llegar allí. Amén. Entonces, como he dicho, el nombre del ministerio viene o está basado en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 8. La visión del ministerio del Espíritu es apostólica. Abramos, por favor, Efesios 4, para que veamos qué significa eso. Efesios capítulo 4, el versículo 11. Efesios 4, 11. Hermana Herminia, ¿lo tiene? ¿Puede leer? Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Puedes leer también el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestro ministerio? Preparar y edificar a los hermanos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio. Mi interés número 1, ¿vale? Dios me ha llamado a ser apóstol. Es, en primer lugar, edificar el cuerpo de Cristo. Enseñar la palabra. De manera que puedas crecer y ser parecido con Cristo. Dominar bien las Escrituras. Que nadie te pueda engañar. Amén. ¿Para qué? Para que tú mismo puedas hacer la obra del ministerio. Nunca se sabe. Dios mañana te puede llamar como pastor, como maestro, como evangelista, como apóstol, como profeta. Entonces, mi tarea es preparar a la gente para el ministerio. A lo mejor Dios te llama como diácono, como levita. Amén. O como un hermano, un hombre de negocios. Entonces, esta es mi tarea. Prepararte para esta obra, para el propósito que Dios tiene para ti. Amén. Dios, Él me ha llamado al ministerio en el año 2007, cuando me dio la visión, el día 22 de julio. El Señor me habló. Fue la única vez que yo escuché la voz de Dios de forma audible.
Amén. Amén. Y Dios lo hizo ¿para qué? Para que yo tuviera la seguridad de que era Él llamándome. Amén. Amén. Dios no suele hablar siempre así, pero cuando Dios habla de forma audible, claro que yo no he escuchado una voz así, oh, hijo mío. No, era una voz dulce, era algo que es inexplicable. ¿Vale? Pero era la voz de Dios. Y el nombre de las reuniones, el Señor me dio el día 2 de marzo del 2015, cuando Él me instruyó que las reuniones se llamarían reuniones de avivamiento. Amén. Entonces desde ahí fui preparando las reuniones. Dios me ha dado algunas instrucciones de cómo hacer estas reuniones, ¿vale? Y a la medida que vayamos siendo fieles, el Señor irá dando más instrucciones. Él me ha mostrado cómo serán estas reuniones en el futuro, ¿vale? Pero tenemos unos pasos que percorrer. Amén. De acuerdo con nuestra fidelidad, a la medida que vayamos obedeciendo, el Señor irá dando más instrucciones para que podamos seguir estos pasos. Claro que el Señor ha dado una visión, ¿vale? Pero Él, para que esta visión se pueda concretizar, es necesario que haya provisión. ¿Qué es la provisión? Es la economía para llevar a cabo esta visión. Amén. El Evangelio es gratuito, pero el llevar el Evangelio tiene un coste. Entonces, ¿quién es el responsable por proveer para la visión? Somos cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el método que Dios ha dado a la iglesia para que podamos proveer para la visión? A través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros sea fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, ayudando al ministerio para que así podamos ir creciendo. Amén. Ahora actualmente nosotros estamos haciendo online, pero en un futuro yo creo que nosotros tendremos que alquilar algún lugar. Entonces, claro que lo que Dios ha puesto en mi corazón es que no seamos una iglesia como las demás. Espero que entendamos bien esto, ¿vale? El no ser una iglesia como las demás. ¿Hay algún teléfono ahí que está sonando? Vale. El no ser una iglesia como las demás, me estoy refiriendo en la forma como nosotros hacemos las reuniones. La idea o la visión que Dios puso es que en un futuro nosotros podamos ir al público, alquilando, por ejemplo, un pabellón municipal, un local grande donde todo el mundo pueda venir. Amén. Tener reuniones al diario, por ejemplo, de lunes a domingo. Tener gente que esté dedicada a tiempo integral solo para hacer esta obra. Y todo esto tiene un coste. Por ejemplo, el registrar la iglesia también tiene un coste. Mantener toda esta estructura tiene un coste. Amén. ¿Y cuál es la idea de Dios? Es que nosotros podamos aportar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y a la medida que nosotros vayamos siendo fieles, Dios irá bendiciendo no solamente el ministerio, sino a todos nosotros que somos fieles. Amén. Esta es la idea de Dios, pero tenemos que ser fieles. En lo que ya tenemos ahora, en lo que Dios ya nos ha dado, tenemos que ser fieles. A la medida que vayamos siendo fieles, entonces el Señor irá añadiendo, irá dando más. Amén.
Aleluya. Entonces voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por esta visión, por este ministerio. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro lugar, Señor, en esta visión, en este ministerio. Señor, nosotros nos rendimos a ti, Padre, para hacer tu obra. Úsanos, Señor, como tú quieres, Señor, llamando a cada uno para la obra, para el ministerio que tú has dado, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por todo, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.